Bien, de nuevo, muy buenas tardes a todas, a todos, por acompañarnos no solamente en este bonito espacio de resignificación y de recreación de lo que somos como sociedad de activos especiales, sino también en este momento que constituye la segunda jornada de las jornadas de gestión del conocimiento que iniciamos precisamente hace un mes, el 10 de febrero, en este mismo auditorio, contando con el apoyo y agradecemos nuevamente a la Maestría en Planeación para el Desarrollo de la Santo Tomás y a la Universidad Santo Tomás que nos ha abierto este bonito espacio para que podamos avanzar en este proceso. Quiero darte la bienvenida, Estefanía Ciro, Muchas gracias por venir aquí a este espacio. Ya voy a pasar a presentarte. Como lo comentamos hace un mes y como se planteó también aquí hace un instante con la presentación de la nueva misión y visión, estas 5 jornadas de gestión del conocimiento tienen como objetivo que apropiemos los distintos elementos que son novedosos y que constituyen ese proceso de alineación con los objetivos del gobierno nacional e iniciamos entonces hace un mes, con las economías populares, trabajando con el profesor César Giraldo, y hoy tengo el gusto, como decía, de contar aquí con 2 personas, no sé si ya está en el auditorio Gloria Miranda, directora de Política de Drogas, si está, para que por favor nos acompañe. Muchas gracias. Entonces, ahora sí completas. Es un gusto también para mí dar cierre a esta semana de conmemoración del Día Internacional de la Mujer y permitirnos un aplauso más por ese gran avance y por ese impulso que nos dio también Lois Rojas, que está por aquí, con la concreción de la licencia menstrual para mujeres, primera entidad en el país. Y así entonces doy paso a este tema que no es tan fácil y mucho menos después de tanta cumbia. Darle paso a este tema, le decía a Estefanía, ahora no es fácil hablar de narcotráfico, no es fácil que lo hagan precisamente mujeres. Hace una semana veía alguna entrevista de cómo muy pocas mujeres son las que están abordando este tema, pero pues nos parece clave que podamos darle entonces desarrollo a qué es lo que estamos comprendiendo o cuáles pueden ser herramientas útiles para comprender qué es lo que queremos decir cuando en la misión de la entidad decimos transitar de economías ilícitas y de economías rentistas a economías productivas y cómo esas economías ilícitas pues precisamente tienen una relación estrecha con el narcotráfico. A diferencia del conversatorio de hace un mes, hoy vamos a tener 2 bloques fuertes de intervenciones. El primero lo va a desarrollar Estefanía Ciro y el segundo Gloria Miranda. Y antes de darle a cada una la palabra y de pasar a desarrollar un poco su perfil, yo quisiera introducir con algunos elementos que son claves. El primero tiene que ver precisamente con la posibilidad de abrirnos espacios sin moralina o espacios para este diálogo sobre el narcotráfico, y traía a propósito la implosión del edificio Mónaco, edificio icónico manejado por Pablo Escobar, que fue, que fue destruido por la administración de Medellín el 22 de febrero de 2019 y frente al cual muchas y muchos se opusieron precisamente buscando que el edificio quedara en pie como una huella no muy cómoda, pero como una huella necesaria para su resignificación y como un espacio precisamente para el diálogo y para la construcción de memoria y para conversar qué significó y qué significa aún el paso del narcotráfico y de las dinámicas y del fenómeno del narcotráfico
por las vidas, las cotidianidades y qué significó también naturalizarlo y convertirlo entonces en algo de lo cual no podemos hablar porque no resulta fácil, pero al mismo tiempo pareciera ya tan incorporado en la cotidianidad, tanto en las dinámicas económicas, culturales y políticas, que no nos detenemos un momento a su reflexión. Con esta entrada, que también pues es simbólica, y les invito a que busquen la historia del edificio Mónaco y también nos pongamos en el lugar de los cientos de inmuebles y las cientos de historias que atraviesan esos inmuebles que nosotros administramos, que no son solamente bienes o mercancías susceptibles de intercambio, sino que atraviesan en esas especialidades y en esas temporalidades lo que ha sido la historia del país y de los sectores populares, muchos de ellos, que podamos encontrar allí también una razón de ser y una justificación para insistir en el cumplimiento de los elementos de misión y visión que nos hemos trazado. Para anteceder la intervención de Estefanía, que seguramente va a tener un componente muy fuerte en relación con lo campesino, quisiera también señalar algunos elementos. Yo tuve la oportunidad y el gusto de conocer a Estefanía en el marco de la Comisión de la Verdad. Estefanía lideró el equipo dedicado al esclarecimiento de los asuntos del narcotráfico durante todo el transcurso de la comisión, y allí entonces pudimos también entablar conversaciones importantes sobre lo que significó la dinámica del narcotráfico en la construcción de órdenes territoriales y órdenes sociales, y en particular señalar 2 o 3 elementos que resultan claves en estas transiciones. Un primer elemento tiene que ver con esto que mencionaba el profesor Giraldo hace un mes en relación con la economía popular y con la necesidad de reconstruir el contrato social, y de cómo entonces desde las décadas del 60, del 70, las dinámicas de la informalidad y esas fronteras liminales entre lo legal, lo ilegal, pues resultaron legitimando formas de clientelistas, contextos autoritarios y contextos donde la violencia se paró como el mecanismo para la resolución de los conflictos, y entonces allí claramente esa informalidad y formalidad vivida en la ciudad y en el marco de las dinámicas de algunos sectores populares terminó convirtiéndose en un escenario que posteriormente y sobre todo en la década del 80 fue altamente vulnerado, y especialmente, y esto creo que lo he mencionado en otras ocasiones, pero creo que es fundamental, cómo los sectores populares y las jóvenes de los sectores populares terminaron siendo las principales víctimas de esta dinámica de conflicto desatado por las lógicas tanto de la pobreza, de la exclusión, pero también de la manera en cómo el conflicto activado y impulsado por dinámicas de la guerra y de la guerra económica por el narcotráfico impulsaron entonces cierto tipo de tercerización de esa mano de obra que no estaba dispuesta para un trabajo productivo, sino precisamente terminó rápidamente convirtiéndose en mano de obra de la guerra misma y de lo que significaron esas disputas por los territorios desde finales de la década del 80 y en los 90. Aquí hay un testimonio que brinda alguien que trabajó precisamente con Pablo Escobar y que cuenta cómo en Medellín, tras el plan Pistola, que fue muy fuerte entre los años 92 y 93, fueron los jóvenes quienes terminaron pagando esa cruenta guerra, ¿cierto? Cada vez que se activaba el plan Pistola, que era el asesinato de policías por parte del cartel, la respuesta contra los jóvenes, niños de barrios populares de Medellín terminó siendo muy fuerte. Y allí entonces dice Aldo Cívico, a través de un texto que pueden encontrar en el CINEP, que Pablo Escobar descubrió muy rápido que los jóvenes de las comunas de Medellín eran un potencial ejército, porque eran hijos de los campesinos que habían sido desplazados de la violencia del campo
personas muy humildes y con gran rebeldía por cuenta de las condiciones que la sociedad de consumo les estaba generando, por la presión del consumismo que les decía a los jóvenes de las comunas: si usted no tiene una moto, si usted no tiene unos tenis de marca, si no se visten de tal forma, si no tienen una novia de pelo amarillo y senos de silicona, goma, y si no tienen un carro así, así, ustedes no son nada. Pablo Escobar encontró la forma de canalizar toda esa represión social y toda esa rebeldía de la juventud en utilizarlos en violencia. Él tenía lo que los jóvenes necesitaban: plata. ¿Y a cambio de qué? A cambio de prestar sus servicios a los narcotraficantes como sicarios, como mercenarios, como matones. Escobar logró voltear los valores sociales de Medellín y en la comuna de Medellín y generar una cantidad de bandas de sicarios. Los jóvenes, en particular los jóvenes de sectores populares, quedaron entonces atrapados en medio de trayectorias y condiciones de vida donde la pobreza, la exclusión y las brechas sociales los expulsaron rápidamente de su participación en el futuro. Quedaron atrapados en medio de sus propios recorridos cotidianos, de la casa a la escuela, de la escuela al parque, de vuelta a la casa, bajo el control de bandas, combos y narcotraficantes que se habían extendido sobre sus territorios, sobre sus barrios, sobre sus vidas, sin que nadie nunca les hubiese consultado. Y fue esa entonces, a muy grosso modo, y creo que un elemento bastante sensible del impacto y uno de los múltiples impactos de esas dinámicas, sobre todo en los territorios urbanos, y con lo que yo quería abrir esta charla. Ahora sí, y sin más introducciones, paso entonces y reitero la bienvenida a Estefanía para que nos ayude y nos comparta varios elementos, primero relacionados con las posibilidades de reabrir cuantas mesas sean necesarias para estas reflexiones sobre el narcotráfico, su trayectoria y su normalización como fenómeno social, los impactos en la economía y en el ordenamiento territorial. Ahora nos contaba también cómo podíamos entender a partir de dinámicas de cuencas. Creo que ahí hubo un avance importante desde la comisión de lo que significan esos encadenamientos económicos del narcotráfico y sus impactos en el ordenamiento, el narcotráfico como factor de persistencia del conflicto, y creo que este fue un tema de los más importantes del legado de la Comisión de la Verdad, y fue precisamente tratar de abrir la comprensión a que el conflicto armado no solamente tenía un tinte política ideológicamente limitado a algunas estructuras, sino que el narcotráfico mismo terminó trenzándose allí, volviéndose parte del entramado y factor de persistencia, y finalmente pues las principales recomendaciones. Entonces, pues ya al final creo que voy a hacer algo disruptiva y al final les cuento más detalles de la vida de Estefanía, de quién es su perfil, pero creo que lo importante aquí es avanzar en la charla. Sí. Exacto. No, muchas gracias, Sae, felicitaciones por estrenar logo, qué maravilla, esto es sensación de cambio, ¿no? Como diría Nairo. Se siente, tengo sensaciones. Yo vengo aquí a traer un mensaje sobre las economías de la cocaína, la marihuana y la política de drogas, cruzado con un elemento muy particular que es el conflicto armado. En este país no se puede entender la violencia sin entender esos tres elementos. Se puede entender, algunas personas entienden la política de drogas y está bien, algunas personas entienden las economías de la cocaína y la marihuana y está bien, y algunas personas saben de conflicto y está bien, pero es muy rara las personas que pueden entender los vasos comunicantes entre estos tres elementos. Y esa fue la tarea de la Comisión de la Verdad. Yo quiero, por ejemplo, preguntarles a ustedes que levanten la mano, ¿quién ha leído algún documento de la Comisión de la Verdad? Muy bien. Exacto, eso. Entonces, ahí hay una tarea muy importante. Entonces, lo que les vengo a traer yo son los tips para entender de qué se trató eso que tienen que salir a leer, ¿no? Y que les voy a decir cómo leer, qué encontrar, dónde lo encuentran. Vamos a hacer que les llegue por el correo institucional, por ejemplo. Pero esto es importante porque ustedes son como el eslabón, el último eslabón y el eslabón más importante en la economía de la marihuana y de la cocaína y de las drogas ilegalizadas, ¿no? Y si ustedes, siendo el eslabón más importante y el último,
ahí y no saben cómo funciona la vuelta, pues estamos en la mala, ¿no? Entonces, de eso les quiero yo hablar y dejarles un poco picados para que se vayan a ese texto, se vayan a esos textos y empiecen a entender qué lugar ustedes ocupan en este país. Porque si puedo decir que hay una institución que ocupa un lugar relevante en la transformación de este país, son ustedes y es cada uno de ustedes que están acá sentados. Entonces yo les cuento, la Comisión de la Verdad la crea un decreto y el decreto dice que la Comisión de la Verdad tiene 4 tareas: hacer un informe, hacer unos ejercicios de reconocimiento y de convivencia y hacer unas recomendaciones para la no repetición. Entonces tenemos el informe y la no repetición, que es donde participó mi equipo. Y tenía unas tareas, ¿no? Por favor, estudie la relación del Estado del conflicto armado. Por favor, estudie la relación de la dimensión internacional y el conflicto armado, bla, bla, bla. Y uno de esos era el punto 11, que decía: tiene que establecer la Comisión de la Verdad la relación, y aquí vienen ustedes, porque además la institución, en el momento en que le pedimos la información, no nos dio la información. Muchos de ustedes, alguien de ustedes debió recibir ese correo y no nos respondió. Seguramente ya salió. Pero lo que quiero decir es que decía, ¿cuál es la relación entre el cultivo, el procesamiento, el lavado y el consumo con el conflicto armado, ¿no? Entonces, se crea la comisión en noviembre del 2018 y un año después, en septiembre del 2019, se decide crear un equipo encargado de esa tarea. Acá el pleno de comisionados y comisionadas dice: acá necesitamos un equipo que haga los insumos para pensarse este tema dentro de la comisión, ¿no? Entonces, es cuando crean el equipo y les digo cuando nos llaman: no, es que necesitamos que haya un equipo de narcotráfico, y se crea el equipo de narcotráfico. Y entonces nosotros llegamos y creamos el equipo de narcotráfico, fuimos alrededor de oscilamos, empezamos 2, terminamos 4 o 5, tuvimos pasantes maravillosos, tuvimos un pasante de la Santo Tomás maravilloso, tuvimos varios pasantes, como 2 o 3 pasantes de la Santo Tomás, lo cual me dio mucho gusto porque fueron pasantes extraordinarios y empezamos a trabajar y a hacer el plan de trabajo. Entonces yo me acuerdo de una jefe diciendo: es que ustedes han visto Narcos en Netflix, es que yo quiero eso, que sea algo así como Narcos en Netflix. Y nosotros empezábamos a sudar porque nuestro plan de trabajo era todo lo contrario, ¿no? Nuestro plan de trabajo planteaba una posición que no es nueva, no es novedosa, pero es en la cual la academia y la discusión global están tratando el tema de drogas ahorita, ¿no? Y eso era lo que convergía y lo que se construía en este plan de trabajo. Y tiene mucho que ver con una cita que me gusta utilizar de Graham Greene. Graham Greene es un literato muy bueno en términos de espías y de los Estados Unidos y la injerencia y todo este tema, que es muy interesante. Y él cita y dice esto: esta es la edad patente de nuevas invenciones para matar cuerpos y para salvar almas, y todas propagadas con la mejor intención. Citaba Graham Greene a Lord Byron en un libro maravilloso que ojalá lo lean, que se llamaba El americano impasible, que también tiene una película bellísima y es sobre Vietnam. ¿Y qué une Vietnam con Colombia? Por ejemplo, que Vietnam fueron asperjadas 8 millones de hectáreas con herbicidas químicos, con químicos de todos los colores, se llamaban, le decían químicos arcoíris, que destruyeron las selvas, y el objetivo era destruir dónde estaban las guerrillas en Vietnam, ¿no? Y nosotros somos en este momento, hasta hace unos 3, 4 años, el único país que asperjaba con glifosato los campos para una cosa que nos decían que necesitábamos salvar los cuerpos y las almas, ¿no? Porque nos decían es que las drogas son malas y tienen que acabarse en el mundo. En este momento, y ya irán para Viena mañana, pasado mañana, es muy poca la gente que cree que las economías de la cocaína y de la marihuana pueden desaparecer en el planeta. Hay 20 millones de usuarios de cocaína en el mundo, la verdad no es un problema. El problema principal ahorita es el tema del fentanilo y
digamos que ahora ya nos convencimos y sería muy básico recaer de nuevo en creer que es una economía y un mercado que puede desaparecer. Entonces, claro, nuestros jefes nos decían, es que ustedes tienen que hablar de narco y bla, 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 ¿no? Y que Escobar hizo y que no. Y nosotros dijimos, no, a esto hay que darle la vuelta y empezamos a construir un plan de trabajo que destruía una palabra que tú utilizas de forma maravillosa en tu plan de trabajo aquí, que es los mitos, porque es que precisamente a un autor fantástico mexicano, Luis Astorga, que escribe un libro que dice la mitología del narcotráfico y dice, esto es de mitos, nos han metido mitos en la cabeza, nos han metido mitos y nos dicen primero que el, entre comillas, narcotráfico es una cosa que ocurre por allá en el Caquetá, en el Guaviare, ¿no? Yo soy del Caquetá, entonces allá donde ocurren las cosas y escurre en lo oscurito del país. Nos han dicho, eso ocurre de espaldas al Estado, ¿no? El Estado no está involucrado ahí nada tiene que ver. Nos dice que está por fuera de la legalidad, como son ilegales, entonces está por fuera de la legalidad, ¿no? No hay una relación entre lo legal, eso ocurre allá, lejos. Y además que la sociedad puede salirse y se le pueden sacar las drogas a la sociedad y a la humanidad. Esos son los mitos que nos han dicho, ¿no? Y nos meten unos mitos maravillosos, el mito del cártel, por ejemplo, el cártel de Medellín, el cártel de Pablo Escobar, el cártel de Cali, y entonces nos encanta consumir eso, ¿no? Hablar del narcoestado, del narcocultivador, del narco todo, ¿no? Y eso se vuelve un escenario mediático, pues, del morbo, que es fantástico. Nosotros en la comisión encontramos una encuesta que hacen el CINEP en el 94-95 para el Consejo Nacional de Estupefacientes sobre qué piensan los colombianos de las drogas en ese momento. Estamos hablando de justo cuando pasa el narcoterrorismo, es decir, no estamos hablando de un momento en el que la gente no sabe de qué se trata esto, estamos hablando donde la gente sí sabe de qué trata el tema y le preguntan sobre drogas a la gente. Y hacen una encuesta en amas de casa, en estudiantes, en jóvenes, en funcionarios, y la encuesta dice lo siguiente, las conclusiones es que la mayoría de la gente cree que el narcotráfico no es un problema, que el problema es la violencia que se genera, por ejemplo, sobre los campesinos, que la solución para eso era, sí que la gente decía, y las conclusiones dicen eso, si el país está pensando en resolver ese problema, debe resolverlo en términos de desarrollo para los campesinos y que el consumo pues, es un tema que debe ser tratado por salud pública. Eso lo está diciendo un colombiano y una colombiana a mediados de los 90. Y estamos parados después del Plan Colombia, del Plan Patriota y de Seguridad Democrática, donde nos echaron el cuento de que teníamos que llevarnos a una guerra por el control de política de drogas, porque estábamos en medio de una narcoinsurgencia, narcotodo, y eso nos costó todas esas vidas, ¿no? Entonces, y ahora estamos pensando, y la gente llegó a pensar todo lo contrario. Entonces, el punto es cómo cambió esa sociedad que pensaba que la solución era a esta solución que dijimos, la solución para esto es la guerra. La solución para esto es envenenar a los campesinos, la solución para esto es perseguir a los usuarios de drogas, por ejemplo, ¿no? Entonces el plan de trabajo que se desarrolló en la comisión buscaba directamente romper esos mitos, ¿no? Porque el esclarecimiento, si queríamos esclarecer, lo primero que teníamos que hacer era develar, es decir, renombrar las cosas. Y por eso el equipo narcotráfico dejó de llamarse narcotráfico y empezó a llamarse de las economías de las drogas ilegalizadas. Por ejemplo, nosotros no hablamos de economías ilícitas ni de cultivos ilícitos, de política de drogas y de narcotráfico, entre comillas. Entonces, eso complejizó la discusión dentro de la comisión. Eso complejizó el debate que se empezó a dar dentro de la comisión
porque ya no empezamos a repetir lo mismo que quería repetir el país, ¿no? Y entonces, ¿quién era amigo de Escobar? Si era amigo, si no era amigo, ¿quién era amigo de Gacha? ¿Quién no era amigo de Gacha? No, que el cártel, no, y como todo este entramado anecdótico y periodístico que ha sido absolutamente importante para el país y muy nutrido desde el periodismo, pero que no develaba lo que de verdad el país quería saber sobre las economías de la cocaína y sobre el conflicto armado, bueno, economías de la cocaína y de la marihuana. Entonces, en ese escenario empezamos a pedir información a todo el país. Y les puedo decir que ese equipo, como todos en la comisión, tuvieron acceso como nunca ningún equipo ha tenido a información testimonial de excombatientes, responsables, de narcotraficantes, de víctimas, de campesinos, a bases de datos institucionales, por lo menos a pelear por unas bases de datos que queríamos acceder, por documentos y archivos como el del Consejo Nacional Estupefaciente y una cantidad de información que de una u otra forma le pueden ser útil a ustedes. Y yo creo que para ustedes sería muy útil revisar, por ejemplo, las actas del Consejo Nacional Estupefacientes, donde se discutieron la definición de los bienes de extinción de dominio por mucho tiempo. Ahí hay una información muy rica sobre quién y cómo y qué se determinó sobre muchos bienes inmuebles y sería una fuente muy importante y bueno, el Ministerio de Justicia los debe tener. Entonces, partiendo de ese plan de trabajo, nosotros dijimos, aquí hay 3 elementos que hay que tener en cuenta. Nosotros no vamos a hablar más de narcotráfico en etéreo, sino vamos a entender como buenos economistas que esto es una economía y esto está inserta en la dinámica económica del país y la pregunta es cómo está inserta en la dinámica económica del país. Entonces, eso nos llevaba a entender cosas y a buscar información que no era simplemente repetir lo mismo que el campesino cultiva, procesa pasta base, sino dónde estaban las tensiones de esta economía, cuáles eran las contradicciones de esta economía, ¿no? Y cómo se movía el dinero dentro de esta economía. Y eso nos llevaba a romper uno de los mitos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el narcotráfico hace parte de las dinámicas del capital, del capitalismo, del mercado o no? Claramente, y hay que entenderlo como un modelo de acumulación. Y si ustedes lo entienden desde un modelo de acumulación, pues ustedes ya tienen por lo menos el 70% de la tarea lista, porque ahí ya ustedes pueden entender cómo se mueve el flujo, se mueve el dinero dentro del narcotráfico. Es decir, a nosotros nos encantan que nos hablen de cultivos de coca. ¿Por qué? Porque es lo único que pueden medir, ¿no? Y entonces todos los informes nos dicen todos los días si los cultivos subieron, si los cultivos bajaron, pero muy difícilmente se ha calculado cuánto es esta economía, por ejemplo, y dónde se queda esta economía, cuánto cuesta esta economía y cómo son las lógicas de quién se está quedando con la plata y cómo cada dinero que produce, cada dólar que se produce en este mercado no se concreta como harían las FARC, ¿no? Que las FARC las metían en caletas o recogían y metían en caletas o lo que fuera, sino que el grueso, ¿no? Las FARC eran tal vez el 2 o el 3% de esta economía, se quedaban con eso, pero el 97% solo se concretaba si entraba dentro de la economía legal. Y ahí es donde están ustedes, ¿no? Es en ese punto donde está qué pasa con los bienes de extinción de dominio, ahí es donde está el Ministerio de Justicia y ahí es donde están ustedes. Entonces, empezamos a construir un plan de trabajo que ustedes ven, no solo trata de narcos en etéreo, sino trata de entender esta economía y cómo los actores dentro del conflicto armado se involucraban con esta economía. Entonces, un primer elemento era explicarle a la gente, y ustedes van a encontrar eso en el documento de informe de hallazgos y recomendaciones, escríbanlo por ahí, ¿no? En la Comisión de la Verdad hay un informe que se llama Hay futuros y hay verdad, y está el informe de hallazgos y recomendaciones, y está el capítulo, no sé qué, 9 tal vez, no me acuerdo, está el capítulo que se llama narcotráfico. Y ahí ustedes van a encontrar un primer punto que trata precisamente de explicarle a la gente que el narcotráfico
Ellos le llamaron narcotráfico finalmente, pero eso fue una pelea dura. Nosotros le llamamos economía de la coca y de la marihuana o de las drogas ilegalizadas. Pero ¿cómo tiene que ver eso con el conflicto armado? Y les cuento, cuando llegamos a las primeras reuniones con nuestros jefes, les explicamos sobre el Plan Colombia, por ejemplo, y nos decían, ¿pero qué tiene que ver el Plan Colombia con el conflicto armado? ¿Ustedes por qué quieren hablar del Plan Colombia? ¿Eso qué tiene que ver con el conflicto armado? Eso es lucha contra las drogas, nos decían, y nosotros así como, Dios mío, ¿en dónde estamos? Después hablamos de las aspersiones, en la siguiente reunión hablamos de las aspersiones aéreas, y nos decían, ¿pero qué tiene que ver el glifosato con el conflicto armado? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Esto es lucha contra las drogas, ¿no? Esto no tiene que ver con el conflicto armado. Entonces, claro, cuando uno empieza a ver, alguno llegó a decir que los campesinos eran responsables del conflicto armado en el país. Entonces, claro, cuando uno está en ese punto, que es normal, porque la función pública es así, la función pública aísla mucho de las discusiones que se dan en diferentes contextos, por eso estos espacios son tan valiosos, empezamos a trabajar y a trabajar con los jefes, ¿no? Y resulta que trabajando con los jefes, llegamos a un punto en el que todos aprendimos, ¿no? Y todos empezamos a entender qué era narcotráfico, entre comillas, ¿no? Como esa ficción que nos habían montado sobre las drogas como el enemigo de seguridad nacional. Economías de las drogas ilegalizadas, o sea, cuando los jefes escribían economías de las drogas ilegalizadas y toda la comisión hablaba en esos términos, uno decía, bueno, aquí la gente está entendiendo que la ley no es única, no es universal y que la ley puede cambiar y que la ley es un ejercicio de poder y que en últimas la ley tiene que cambiar para que este país tenga paz. Entonces empezamos a avanzar dentro de la función pública en esos debates y se construyó ese insumo. Entonces esa primera parte explica un poco eso, ¿no? El narcotráfico tiene mucho que ver con el conflicto armado, tanto así que es un factor de persistencia, que es diferente a que sea motor del conflicto, pero es un factor de su persistencia. Y esa fue la primera parte que se empezó a discutir sobre cómo se conecta esta economía con el país. Y es que la sustitución nos mostró eso. Cuando usted hace la sustitución, por ejemplo, cambia una mata por la mata, como hacía Santos, ¿no? Sacó la coca y metió y se tomó la foto sembrando una mata de plátano y la puso ahí, se fue. ¿De qué va a vivir esa persona? Entonces la crisis económica que trajo la sustitución de coca, desde por ejemplo la implementación de los acuerdos, fue muy grave en las regiones. El hambre que pasó la gente generó mucho desplazamiento en las regiones. Entonces por eso, digamos, este gobierno está hablando en otros términos y está hablando en términos de que esto no es sustituir una mata por otra mata, sino es sustituir una economía por otra economía. Por eso, pues los campesinos no van a aceptar ninguna política de droga que vuelva a decir, ay, es que aquí vamos a invertir en el desarrollo rural, porque eso no tiene sentido, aquí vamos a hacer cuentas, ¿no? Si esta economía le deja al Nariño, ayer estábamos haciendo las cuentas con el gobernador de Nariño, $1 billón, 1.1 billón de dólares a los campesinos anualmente y 1.5 a los traficantes, pues tienen que hacerle una oferta en ese nivel a los campesinos, porque si les van a cambiar eso por Sachainchi, pues eso va a ser tristísimo, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento, entender qué pasa, por ejemplo, si deja de consumirse la gasolina que se consume en el Nariño ahorita en el escenario de la economía de las drogas. ¿Qué pasaría si se deja de consumir esa economía? Ecopetrol estaría preparado para disminuir sus ventas en términos de cuando se reemplace esa economía, por ejemplo, y claro, estamos tratando de transitar hacia nuevas economías y nuevas energías, pero esa transición, ¿cómo va a ser? Entonces, no es tan fácil como proponer aisladamente una política de drogas que no tenga en cuenta unos escenarios económicos y unas bases económicas muy puntuales sobre qué hacer. Un segundo punto de lo que se trató y que ustedes van a encontrar en el documento
tiene que ver con el modelo, con las dinámicas, con una cosa muy puntual que son las dinámicas rurales, ¿no? Y por eso lo hice y decía, ay, va a venir Estefanía a hablarle de campesinos, porque yo hablo mucho de campesinos cocaleros, pero esta vez no. Pero sobre las dinámicas campesinas, y lo que se encuentra es esto, imagínense cómo funciona esta economía, tiene una distribución asimétrica, desigual de las rentas y de la violencia. Es decir, las personas que menos rentas reciben en esta economía son las personas que más violencia reciben en su vida diaria. Y las personas que más rentas tienen son las personas que menos violencia reciben y es más, las que llegan a ejercer violencia. Es decir, es un mercado muy perverso en el cual hay unas desigualdades extremas y que es necesario resolver, sobre las cuales opera un elemento muy importante, que es el prohibicionismo. Es decir, la política de drogas sí tiene un efecto directo sobre esa economía. No es un asunto de una mano invisible que ocurre allá porque nadie lo controla y eso es solo pelea de narcos, no. El prohibicionismo es un eje regulador de esta economía. Y la conclusión es que esta economía este prohibicionismo incentiva una cosa que quiero que ustedes se vayan y una palabra que quiero que ustedes la tengan ahí, porque estos son los términos en los cuales se está discutiendo la economía, la política de drogas internacional, que es la regulación. Entonces hay una regulación perversa sobre este mercado y esto se llama regulación armada o lo llamamos regulación armada de los mercados de la cocaína y de la marihuana. Es decir, aquí hay unos incentivos perversos que hacen que se utilice la violencia de una forma particular. ¿Por qué? Porque esta relación entre violencia y economías ilícitas no es automática. La gente usualmente cree que porque es ilícito es violento, ¿no? Y ya hay más de muchos ejemplos y muchos papers y muchas discusiones académicas que dicen no, no es una relación automática entre economías ilegalizadas y violencia. La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué en Colombia sí es tan violenta, ¿no? Y ahí el escenario del prohibicionismo, que es como le llamamos a la política antidrogas, llega a ser tan perverso. Entonces, este es el escenario de las dinámicas rurales. Y les puedo contar testimonios de un campesino, por ejemplo, en los 90s, en Nariño, en Policarpa. ¿Aquí hay alguien del Nariño? Nadie del Nariño. Bueno. En la cordillera del Nariño se cultivaba trigo y cebada, mucho trigo y cebada para el país. Y a partir de César Gaviria y la apertura económica que llaman las reformas estructurales, hay una destrucción del empleo y de la productividad del campo de manera muy radical. Y es en ese momento en que toda la coca ingresa al Nariño, ingresa a la cordillera del Nariño y ya nadie siembra trigo y ya nadie siembra cebada. Entonces, de nuevo, una política de drogas que simplemente piense de nuevo en desarrollo rural, en cambiar y en sustitución, sin pensar en que lo que hay es que cambiar casi el mercado nacional de producción de comida, ¿no? Cambiar radicalmente las importaciones y los mecanismos de importación de comida y establecer unas políticas soberanas de compra de esa comida, pues no tiene ningún sentido. Entonces, ese apartado que ustedes también pueden encontrar en ese documento, les plantea esa discusión y plantea esa discusión al país. Y hay un tercer punto, que es el de modelo de Estado, y aquí es donde juegan ustedes. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya planteemos cómo opera esta economía, aquí lo que es importante es que esto no empieza por los campesinos. La marimba, por ejemplo, ¿aquí hay alguien de La Guajira? Allá deben estar, ¿no? En la transmisión. Sí, allá sí deben estar. En los de La Guajira, ahí sí deben, digamos, todo el tema de la marimba tiene que ver mucho con redes nacionales e internacionales. Es decir, si no es porque las élites de la costa del país o las élites
de, por ejemplo, Antioquia o de el Valle, no se articulan con redes internacionales, no habría mercados, no habría mercado de la cocaína ni habría mercado de la marihuana. Esto no es un asunto como lo del Chapo, ¿no? Un tipo campesino que no sabe inglés y nos lo quieren vender como el mayor hiperexportador de drogas en el mundo, ¿no? Que es la ficción del narco. Aquí esto es mucho más complejo y por eso es más interesante ver, y les recomiendo ver el caso de Genaro García Luna, que hagan de cuenta era el ministro de gobierno del anterior presidente de México, que hacía parte de una red de tráfico y que además era agente de la DEA. Entonces, todas esas articulaciones no es de un campesino emprendedor, esto es de unas redes de élites muy bien articuladas, que son las que constituyen estas redes. Pero estas redes no se concretan, lo que les decía, ninguno de estos pesos se concretan sin introducirse en las economías consideradas legales, en el sector inmobiliario, y aquí es donde entra toda la discusión que ustedes plantean de manera muy importante al país, que es las economías rentistas, ¿no? Porque toda esta gente, ¿qué es lo que hace? Pues comprar y comprar bienes inmuebles, comprar fincas, comprar tierras, introducirse también en negocios de comercio y empezar a construir una economía ficticia, que de una u otra forma es lo que está viviendo el país y lo que vive el país, ¿no? Como una economía endrogada. Entonces, este siguiente hallazgo de la comisión es importante en el momento de decir, oigan, aquí hay que ver a las élites del país, aquí las élites del país tienen mucho que decir. Y no solo las élites tienen mucho que decir, sino que tenemos que auscultar a las élites del país, es decir, dónde y cómo se han constituido los grandes patrimonios en este país, ¿no? Y eso empieza a decantar también en cuál ha sido el rol del Estado. Entonces nosotros tuvimos, por ejemplo, acceso a información de la Dirección Aerocivil, del Aerocivil, sí, de la Aeronáutica Civil. Y vimos datos, por ejemplo, de permisos, datos de cómo, aeronaves inmovilizadas y toda esta información sobre qué pasaba en los aires de este país, ¿no? En las avionetas. Y lo que uno podía percibir a finales de los 70s, a principios de los 80s, es que hubo una disputa enorme en la Aerocivil. En 4 años asesinaron 3 directores de Aerocivil. El siguiente punto tiene que ver con cómo a nosotros nos hablan de cárteles y cárteles y cárteles, pero por ejemplo, aquí la gente sabe qué fue el MAS. Levante la mano, ¿quién sabe qué supo qué es el MAS? Vale. ¿Y quién sabe quién es Pablo Escobar? Entonces, eso hace parte de nuestro relato de país, ¿no? El MAS fue un ejercicio, un antes y después en el ejercicio paramilitar en este país, en el que se articularon narcotraficantes, élites regionales, políticos y fuerza pública para asesinar principalmente actores políticos de oposición. Es decir, la UP, ya ustedes vieron cómo salió el caso de la UP, ¿no? Fue considerado ya un genocidio político. Bueno, no sé jurídicamente cómo se diga, pero precisamente la UP tuvo como principal enemigo el MAS, pero eso no está dentro de nuestro relato de país. Y hay otro punto antes y después que son los pepes. Los pepes, claro, de los pepes nos acordamos que fue perseguidos por Pablo Escobar. Nosotros entrevistamos a un narcotraficante que fue parte de los pepes. Y él tiene una historia muy particular porque él tenía una profesión, se mete a los pepes por una venganza familiar y después se mete, es paramilitar y es narcotraficante, lo capturan, cumple una pena en Estados Unidos,
regresa siendo abogado y trabaja con la DEA, ¿no? Entonces, esos momentos como el MAS, los Pepes, cambiaron la historia del país en un aspecto, y es convertir al actor narcotraficante en un actor político, en un actor contrainsurgente, en un actor oposición, ¿no? Muy defensor también de las élites políticas nacionales y regionales. Entonces, ese es el contexto en el cual el narcotráfico se introduce en la historia del país y se introduce en la historia de la violencia del país, ¿no? Y pues hay un quiebre después, posteriormente, a finales de los 90, con la consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, esos momentos los explica la investigación, y ahí ustedes van a encontrar como de qué se trata esto. El siguiente punto tiene que ver con los relacionamientos de los actores armados insurgentes con los mercados de la cocaína y la marihuana. Y esto tiene mucho que ver con entender cómo es esta economía, ¿no? ¿Ustedes cómo creen que se pone el precio de la pasta base, por ejemplo? ¿Hay una bolsa de valores de la pasta base? ¿O del clorhidrato de la cocaína? ¿Ustedes creen que los campesinos le pueden decir al narcotraficante, no, me hace el favor y me paga esto? ¿No? ¿No? Es imposible, ¿no? Hay un control sobre los precios muy estricto, ¿no? Y es impuesto desde arriba. Entonces, estos momentos de identificación, ¿no? ¿Quién define el precio? ¿Dónde se define el precio? O también, ¿quién le pone el precio a la gasolina? ¿Quién le pone el precio a la CPM? ¿Quién le pone el precio al ácido sulfúrico, ¿no? ¿Quién le pone el precio al cemento? ¿Quién le pone el cemento al...? Todas estas cosas tienen que ver con el mercado, ¿no? Y en todas estas tensiones se suscriben las guerrillas. Entonces nosotros hicimos un abordaje de cómo se inscriben las FARC y cómo se inscriben, por ejemplo, el ELN en estas economías, ¿no? De qué manera se involucran y empiezan a transitar en diferentes roles dentro de esta economía, ¿no? Una de las conclusiones que plantean y que planteaban también desde los comisionados y comisionadas eran que eran relaciones diferenciadas. Es decir, aquí uno no puede decir que eran narcotraficantes porque no tenían rutas hacia el exterior, porque no tenían poder de poner los precios. Es decir, los campesinos no tenían cómo poner precios, pero las FARC tampoco nunca puso un precio, por ejemplo. Nunca pudo negociarle el precio a un comprador que venía. El ELN tampoco. Ahora, hay otro tema, y también es una de las discusiones que se trató dentro de la comisión, que era cómo se relaciona, que era como pensar, ya se me olvidó qué iba a decir. Otra de las conclusiones de la comisión era pensar, bueno, ya se me olvidó qué iba a decir, pero bueno, no importa. No, es que me quedan 5 minutos. Entonces, ahí hay unos temas particulares sobre los cuales quiero señalar 3 cosas para terminar. Y es que estos relacionamientos no podían ser posibles y esta guerra nunca pudo ser posible sin una cosa que nosotros llamamos la inmaterialidad de la guerra. Es decir, hacernos creer a todos que teníamos que luchar contra el narcotráfico. Y este país puso muertos y ha puesto muertos por 40 años porque ha luchado contra el narcotráfico. Y es lo que nosotros consideramos como la inmaterialidad de la guerra. Eso es lo que permitió, sin ese discurso, sin la construcción del discurso de la narcoguerrilla, no podrían haberse recibido todos los proyectos de inversión, todos los financiamientos que dio el Departamento de Estado de los Estados Unidos a Colombia desde el Plan Colombia hasta el presente. Es decir, esto no es solo un tema retórico, narrativo, sino que hubo un flujo muy puntual de recursos desde Estados Unidos hacia Colombia que reconfiguró las Fuerzas Armadas del país, ¿no? Y sin eso no hubiera ocurrido una cosa muy particular, y es todos los impactos de la política antidrogas
sobre la población, que es que las aspersiones aéreas, que significaron enfermedades para las mujeres en particular, legrados, mortandad. Está el caso, por ejemplo, de Janet Valderrama, que fue asperjada y bañada con glifosato por una avioneta. Su caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y empieza entonces a uno a desgranar que esta política de drogas sí tiene unas víctimas, y unas víctimas que no han sido nombradas, unas víctimas que han sido macartizadas, y es un mensaje muy poderoso que lanza la comisión, y es el de qué vamos a hacer con los campesinos y campesinas que han sido víctimas de la política antidrogas, como los cocaleros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se está pesando el país para reconocerlos como víctimas del conflicto armado? Por ejemplo, para ser parte de la JEP. ¿Por qué no hay un macrocaso en la JEP sobre política de drogas, sobre impactos y responsabilidad del Estado en la política de drogas? Entonces, digamos que todo este rollo es para decir que ustedes tienen un objeto ahí muy puntual, y es que hay una cantidad de territorios en el país que han sido sujetos de enorme violencia, y sujetos de enorme violencia, y precisamente no son los lugares donde se ha concretado el dinero del narcotráfico. Seguramente ahí es donde ustedes no van a ver que están los grandes bienes de extinción de dominio, porque esos van a estar en Medellín, bueno, pero ahí hay una reflexión que hacer sobre, bueno, ¿qué va a hacer la SAE en el reconocimiento que hay sobre las víctimas de la política de drogas para resarcir lo que ha hecho las economías de la cocaína y de la marihuana, reguladas de la forma en que se han regulado, para resarcir a esta población, ¿no? Que cómo tenemos que pensarnos una política que pueda reconocer y reparar. Y aquí yo los contradigo un poco, porque no es un tema de ir hacia economías productivas, no hay nada más productivo que la coca, ¿no? Y en estas regiones no hay nada más productivo que la coca. De hecho, es mucho más productivo y sostenible también en términos ambientales que la ganadería, que requiere mucho más tierra y destruye mucho más selva que la coca. La coca, entre 1 y 2 hectáreas la gente puede vivir bien y no hay problemas, hay otras cosas que resolver. Entonces en eso hay que jugar en dos cosas, por supuesto en crear unos escenarios para transitar económicamente de lo que podríamos llamar unas economías excluyentes, que es lo que vivimos ahora, a economías populares, pero también en que hay que pensarse en términos de cómo la SAE puede de una u otra forma fortalecer a las organizaciones campesinas cocaleras que se están dando la pela, o de la marihuana, que se están dando la pela en el Congreso para participar en los debates de regulación de drogas, por ejemplo, ¿no? Que no han llegado y que no pueden tener acceso a esos escenarios de poder, pero que necesitan un reconocimiento político. Entonces, sobre eso quisiera terminar. Mucho gusto. También hay 3 cosas que quiero decir, 3 documentos que les recomiendo leer, que son 3 casos, escríbanlos por ahí. Un caso sobre consumo y conflicto armado, es la primera vez que se escribe sobre la relación de consumo y conflicto armado en el mundo. Ese es un primer ejercicio que abre nuevas discusiones y pueden ser útiles para ustedes pensarse como a la economía más capitalista del mundo, que puede ser la economía de la cocaína, de la marihuana, quitarle espacio para crear bienes comunes, por ejemplo, ¿no? Y en eso los jóvenes son fundamentales. El consumo y conflicto armado significa una guerra contra la juventud, ¿no? Entonces, en ese documento les pueden dar pistas a ustedes para entender qué significa pensarse eso en este país. Un segundo punto que es importante es la militarización de la política de drogas. La política de drogas militarizó los territorios y destruyó la conexión entre el Estado y las ciudadanías rurales. Eso es lo que apenas se está empezando a reconstruir, y eso fue el Plan Consolidación en la Macarena, que constituyó unas graves violaciones de derechos humanos con el discurso de la política de drogas. Y un tercer elemento es el de las marchas campesinas cocaleras, pero no para explicar qué ocurrió en las marchas, sino cómo un actor del conflicto en este país es el campesino cocalero.
Y si no se entiende el lugar de él en el conflicto armado, este país no va a resolver nada. Entonces la SAE yo creo que ahí tiene 3 escenarios y 3 actores puntuales: campesinos, cocaleros, territorios y usuarios de drogas, juventud, que pueden ser parte de la discusión en lo que ustedes están planteando sobre economías populares y todo esto. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Estefanía. Creo que nos dejas con bastantes elementos para la reflexión. Bienvenida también la controversia y la posibilidad de reflexionar sobre las definiciones que vamos tomando y cómo nos vamos también apropiando de ciertas nociones, ¿no? Nos hablas de economía endrogada, de economías ilegalizadas, ¿cierto? Y ahí hay una connotación muy importante que permite, o por lo menos nos pone en el lugar de reflexionar de quién es el que ilegaliza y qué es lo que se legaliza y lo que no. Creo que pues con todo ese material nos quedamos y dejas estos elementos finales en punta para darle la palabra precisamente a Gloria, porque pues la política ha tenido mucho que ver, al ser esta entonces una disputa desde la inmaterialidad, desde el cómo nos nombramos, de la importancia cuando construíamos esta misión y visión de nombrar necesariamente que estábamos transitando, de nombrar esas economías rentistas, no solamente ponernos en el positivo de queremos un país mejor, sino eso tiene muchos significados, pues precisamente esa política de drogas o la política antidrogas que históricamente se ha desarrollado en el país ha sido un elemento crucial en términos de cómo ha agudizado las dinámicas de violencia y de conflicto precisamente, ¿no? Ya desde Nixon, que es a quien se le endilga como la primera vez que se nombra, ¿no? Y que se define a las drogas como ese enemigo interno un poco ante el desgaste de la contradicción y de la Guerra Fría y cómo entonces el narcotráfico se convierte en ese nuevo enemigo, pues termina siendo también un elemento de justificación para la intervención que ya tú mencionabas en términos del Plan Colombia y todo lo que significó hacia adelante. Entonces allí tenemos hoy más que nunca una luz de esperanza, de cambio. Creo que este tema del consumo también se vuelve significativo, fundamental. Ahí hay unos datos en estos documentos de la Comisión de la cantidad de jóvenes encarcelados, ¿no? y alrededor de delitos de microtráfico, porque no sabemos qué hacer con nuestra población y en ese sentido, pues la política de drogas que se plantea ahora mismo y de la cual Gloria Miranda es líder, pues nos está hablando de una dimensión productiva y social, de una dimensión de transformación, de seguridad humana, ¿no? De salud pública también, de garantizar allí incluso enfoques diferenciales o una cercanía también a las dinámicas territoriales donde se han dado históricamente estos conflictos. Entonces queríamos también tener esta puerta de oportunidad porque se convierte la dirección y el ministerio en una instancia de corresponsabilidad y de relacionamiento cercano también con la SAE y que nos puedas entonces compartir cuáles son esos elementos fundamentales y estructurantes de la propuesta de gobierno y cómo podemos también seguir recomendaciones y articularnos desde lo que le compete a la sociedad en el marco de esa nueva política precisamente. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, gracias a la SAE, felicitarlos también por este nuevo logo que implica pues una resignificación, un tránsito hacia el cambio. Realmente creo que la SAE ha hecho una tarea muy valiosa en este proceso del nuevo gobierno, que se han puesto de verdad la camiseta con una política que está al servicio de la paz total. Ya ampliaré un poco más sobre esto, pero el hecho de que los bienes incautados al narcotráfico puedan regresar o puedan ir a las víctimas de ese narcotráfico ya lo dice todo, ya ahí estamos hablando de justicia social.
Bueno, entonces yo voy a iniciar con un poquito de contexto. Para los que no lo saben, el Ministerio de Justicia tiene una dirección que es la Dirección de Política de Drogas, la cual se encarga de formular, liderar, coordinar la política nacional de drogas, en este caso la del gobierno de Gustavo Petro. Vale decir que esta va a ser la primera política de drogas que va a ser adoptada en la historia del país. La única política de drogas que ha habido en Colombia se llamó Ruta Futuro, sin embargo, que es la del gobierno anterior. Sin embargo, esta política nunca fue adoptada a través ni de un acto administrativo, ni de ninguna otra figura. Esta sí pretendemos adoptarla, incluso quedó en el artículo 154 del Plan Nacional de Desarrollo, así que hacia inicios de mayo es lo que esperamos, poder presentarla y adoptarla. Bueno, esta política tiene 10 puntos, quiero empezar por ahí. Y luego, para entrar un poco más a explicar cuál podría ser el rol de la SAE en todo este proceso. Entonces, el primero consiste en la transformación territorial. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Estefanía en que uno no puede hablar de sustitución de una planta por otra planta. Creo que ya esa concepción en este gobierno no existe, simplemente porque no tiene ningún sentido quitar una mata de coca y poner una de cualquier otro cultivo, por más de que sea lícito, si no se dan las condiciones para que efectivamente haya un tránsito de modelo. Sin embargo, digamos, yo no soy muy fan de la idea de que hay que emular la coca, porque incluso si emuláramos la coca como modelo productivo y sustituyéramos una economía por otra, eso no nos garantizaría que digamos, que los campesinos rompan ese ciclo, puede ser de pobreza, ese ciclo de dependencia, por una sencilla razón. Porque si no acompañamos eso de una transformación de todo el entorno, de todo el territorio, que ahí la SAE tiene un rol fundamental, pues no vamos a hacer nada. Vemos, por ejemplo, algunas cifras, y es el 66% de los campesinos o de las personas que habitan en la ruralidad de Colombia tienen una relación de informalidad con la tierra, el 52% no tiene acceso, o sea, no tiene un título sobre esa tierra, y esa cifra asciende a 90% en las zonas con presencia de cultivos de coca. Además de eso, más del 70% se encuentran por debajo del índice de pobreza multidimensional, y por eso es que en la política de drogas mencionamos la importancia de que haya acceso a la tierra, de que haya un cierre de brechas entre el campo y la ciudad, de que haya acceso a créditos, a vivienda digna y pues en general a todo lo que implica el Estado social de derecho, ¿cierto? Entonces, digamos que el tema no es puramente económico, el tema también es de transformación, de ordenamiento territorial y de, digamos, un poco de dignificar la vida. Acabo de ir introduciendo como pequeñas nociones de lo que podría ser la SAE en este contexto, y es, por ejemplo, ayudar a que los campesinos o las personas que habitan en la ruralidad puedan acceder a bienes rurales. Esto que implica, la SAE podría focalizar la entrega de predios, la entrega de tierras en las zonas con presencia de cultivos de coca. De hecho, es una de las cosas que quería proponerle al presidente de la SAE cuando tengamos nuestra conversación sobre cómo se va a articular la política de la SAE con la del Ministerio de Justicia. Y es justamente eso, focalicemos esa entrega en los lugares donde debería focalizarse, que es esencialmente donde más hay prevalencia de cultivos. Esto es algo que ya lo hablamos, por ejemplo, con el director de la Agencia Nacional de Tierras. Él está dispuesto, sin embargo, ahí tenemos una barrera. De nada nos sirve entregar tierra si no viene detrás de la entrega de tierra el proyecto, digamos, que no se agota ahí, ¿no? O sea, esto es como una serie de pasos, pero si no viene, por ejemplo, la Agencia de Desarrollo Rural también para dotar de bienes y servicios ese predio. Ahora, hay que decir que en la política de drogas también pretendemos transitar de un enfoque familiar, que era el que tenía un poco el gobierno anterior, hacia un enfoque territorial. ¿Qué significa esto?
que si nosotros nos ocupamos, como lo hizo por ejemplo el PENIS en el gobierno pasado, de entregarle familia por familia un proyecto productivo, pues nunca, primero la capacidad del Estado no va a dar, nunca vamos a salir de esa apuesta, sino que lo que hay que hacer, y también se lo he escuchado incluso al director del PENIS, es focalizar la entrega en el territorio como tal. Entonces, hacer inversión en centros de acopio, hacer la inversión en carreteras, hacer la inversión en proyectos colectivos, productivos, y bueno, un poco en eso consistiría el primer punto de la política. El segundo punto es todo lo que tiene que ver con el cuidado ambiental. Ya lo dijo Estefanía en su último punto de la intervención, o antepenúltimo, no lo recuerdo, el tema de las aspersiones aéreas, ¿cierto? Y pues vemos que la política de drogas ha sido sumamente lesiva con el medio ambiente, incluso podría decirse que los ecosistemas han sido víctimas primarias de esta guerra contra las drogas, y en este sentido el nuevo gobierno debería enfocarse también en generar políticas que no dañen los bosques, que no dañen los parques naturales, que no vayan en contravía, porque tanto el mismo, digamos, la economía asociada a los cultivos declarados ilícitos como las mismas políticas prohibicionistas, por ejemplo, con la aspersión, han afectado el medio ambiente. En tercer lugar, la política de drogas plantea una regulación, pero una regulación justa y responsable. Nos estamos enfocando en tres frentes: cannabis de uso adulto, usos alternativos de la hoja de coca y regulación de otras plantas. Cannabis de uso adulto, digamos que acá podríamos ver claramente el tema de justicia social, que no tiene mucho que ver con la justicia social que puede implementar la SAE, pero sí se pueden tomar medidas como no tendría ningún sentido legalizar o regular un mercado que hoy está en la ilegalidad si nosotros no pensamos en cómo también van a transitar las personas que han estado en el marco de esa ilegalidad a la legalidad, incluyéndolas, pero no solo incluyéndolas, sino también reparándolas. Y creo que es algo en lo que fallamos con el cannabis medicinal. Acá tocaría pensarse en entregar licencias gratuitas, prioritarias, también focalizadas en los lugares donde ha sido prevalente el mercado ilegal hoy. Yo siempre digo que la primera licencia de cannabis de uso adulto debería entregarse en Corinto, en Toribío, o sea, como esa reivindicación de cómo allá se ha sufrido realmente los efectos del prohibicionismo. Y pues bueno, aunque la expectativa de muchos es regular la cocaína, eso es algo que no, pues lamentablemente no va a pasar en este gobierno. Igual eso no significa que no vayamos a dar la discusión, y que somos conscientes que mientras el mercado siga siendo ilegal, lo único que garantizaremos es que sean actores ilegales los que lo estén regulando, lo mismo que sucede con el narcotráfico o con cualquier otro mercado ilegal, ¿cierto? Y pues un mercado ilegal, digamos un mercado regulado por actores de este tipo, es un mercado en el que no existen los derechos humanos. No, estoy de acuerdo con Estefanía, no necesariamente es violento, porque ilegalidad no significa violencia, pero acá tenemos la particularidad de que son varios los actores que compiten por el control de los mercados, y eso sí genera violencia. De hecho, hay un autor que se los recomiendo muchísimo, Gustavo Duncan, él habla como de una caracterización de los territorios donde, a pesar de que hay narcotráfico o economías ilegalizadas, no en todos se genera la misma cantidad de violencia. Por ejemplo, donde confluye el Clan del Golfo con el ELN, puede haber más violencia que donde solo está el ELN controlando el territorio. Luego de regulación viene todo el tema de consumo, en el cual pues pretendemos pasar de una perspectiva puramente sanitaria, es decir, dejar de ver el consumo como simplemente un tema de salud, a verlo como un tema de vulnerabilidades asociadas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si bien desde este gobierno se quiere ver la política de drogas desde un enfoque de salud pública, ello no implica que lo medicalicemos, ¿cierto? Y también tenemos que ver cómo es el entorno de las personas que utilizan drogas y tienen un consumo problemático,
involucrar otras dimensiones como el acceso a educación, el acceso a vida digna, en el caso de habitantes de calle, el acceso a vivienda digna es una forma de reducción de daños. En este punto también queremos implementar un enfoque de reducción de daños, por ejemplo, con salas de consumo supervisado, dispositivos comunitarios, con énfasis muy fuerte en habitantes de calle, enfoque de género y demás. En quinto lugar está el tema de seguridad humana y paz total. Entonces, claro, política de drogas que se respete en este país ha tenido un enfoque de seguridad, pero nosotros desde este gobierno queremos ponerle el enfoque de seguridad humana que ya ha sido muy teorizado por las Naciones Unidas desde principios del siglo XXI y esto implica que en el centro de la seguridad deben estar las personas y no los actores armados, ¿cierto? Y un poco el lema de esto, si lo estoy parafraseando bien, es cuidar desde arriba, empoderar desde abajo. Entonces, si nosotros efectivamente logramos cortar las vulnerabilidades, abordar esas vulnerabilidades que permiten que los actores armados un poco hayan cooptado no solo los territorios, sino las vidas de estas personas que hayan generado una dependencia, pues ahí podríamos también dejar atrás el enfoque puramente bélico y militar de lo que implica la seguridad. Acá pues también es muy importante hablar de contener el enfoque, digamos, el potencial de producción de las drogas, y esto es, por ejemplo, controlar los insumos químicos, el lavado de activos, y un poco también controlar tanto la entrada con los precursores como la salida a través, por ejemplo, de carreteras, de puertos marítimos. El 80% de la cocaína hoy sale por vía fluvial. Y bueno, en sexto lugar está el tema justamente de justicia social, y es una nueva política de drogas nunca va a tener sentido si nosotros dejamos atrás a las víctimas de esa guerra. Víctimas que están en todos los eslabones de la cadena. Primero pues en el eslabón de la producción estamos hablando de las personas que subsisten hoy de la hoja de coca. Son personas que, a pesar de que están en esa cadena, pues son quienes menos se han lucrado y pues son las que, como ya lo decía también Estefanía, las que más han sufrido la violencia en ese contexto. Entonces a ellas es donde debe apuntar primero esa reparación, esa reivindicación, esa dignificación. En el eslabón, digamos, ya de la comercialización con el microtráfico, deberíamos, y que incluso el presidente lo sancionó el 8 de marzo, la ley de utilidad pública para mujeres cabeza de familia privadas de la libertad, quienes también han sido víctimas, mujeres que por su condición de vulnerabilidad han tenido que recurrir a distribuir pequeñas cantidades de drogas en la cadena del microtráfico y se encuentran privadas de la libertad. Y pues ya en el eslabón del consumo, ahí también se encuentran muy claramente unas víctimas, y es todo este enfoque policivo, represivo y criminalizante de la política ha hecho que los consumidores sean totalmente satanizados, perseguidos, criminalizados, cuando en realidad pues el consumo, digamos que, como ya lo ha dicho la jurisprudencia, hace parte de la esfera de la vida personal, del libre desarrollo de la personalidad, pero aún así tenemos hoy privados de la libertad personas por porte incluso de marihuana, lo cual pues no tiene ningún sentido y pues bueno, es algo que también queremos apostarle a dar la vuelta. Olvidé mencionar algo en el tema de regulación, y es que en este país no va a haber paz si nosotros tampoco hacemos paz con las plantas, y acá casi que podríamos hablar de una paz botánica, ¿no? La coca ha sido víctima de la guerra contra las drogas y es algo que poco se habla. O sea, hablamos de las personas como han sido víctimas, hablamos del medio ambiente en una menor proporción. Y pues bueno, la coca también, incluso hay muchas comunidades indígenas que dicen hay que hacer la paz con la coca, hay que reconciliarnos con ella porque ella está brava desde su cosmovisión, y hasta que nosotros no resignifiquemos lo que es la coca para Colombia, creería que
tampoco va a ser posible construir paz y hablar de una nueva política de drogas, y eso me permite introducir el séptimo eje de la política, y es el tema de transformación cultural. Lo decían, por ejemplo, algunos sociólogos como Emil Durkheim, que hay una relación dialéctica entre cómo uno ve el mundo y las leyes, ¿cierto? Y creo que si no hay una resignificación de imaginarios, si no hay una resignificación de las narrativas estigmatizantes, pues nunca vamos a poder hablar realmente de un cambio en una política, de hablar de cambios de los marcos normativos, porque simplemente como conciencia colectiva vamos a seguir viendo al campesino como un criminal, criminalizando la pobreza, al consumidor como un delincuente, y eso nunca nos va a permitir cambiar la política. Entonces, allí, por ejemplo, proponemos el papel del arte como su rol sanador, como su rol resignificador, cómo el arte nos ayuda a dejar de hablar de la coca como la mata que mata, hacia la mata que puede estar al servicio de la paz, que incluso puede estar al servicio del desarrollo, de la industrialización del campo. Eso, digamos, tenemos que empezar a hablar de eso, de cómo la coca podría ser un motor de desarrollo en la ruralidad colombiana. Y ya, pues digamos, por último, está el tema del liderazgo internacional, que sería el octavo eje. Entonces, si bien no podemos garantizar que vamos a cambiar el paradigma internacional del prohibicionismo, Colombia sí que tiene la autoridad moral para liderar ese cambio. Colombia, pues ya todos lo sabemos, acá de alguna manera todos pues nos hemos visto de una u otra forma involucrados con el narcotráfico. Creo que acá posiblemente el dinero que incluso tenemos en nuestra billetera en algún momento en esta economía circular ha rotado por por algo que tiene que ver con esa economía. Recuerdo mucho cuando yo estaba en la universidad, Julieta Lemaitre fue mi profesora en la maestría, y ella decía, la señora que vende las empanadas al lado, por ejemplo, del laboratorio donde se está procesando clorhidrato, no está haciendo nada ilegal, pero pues de alguna manera también está involucrada allí y se está beneficiando, y creo que ahí cobra mucho sentido de hablar de una economía sistémica. Pero retomando el tema internacional, pues Colombia ha puesto como esas víctimas, esos muertos, y tiene la autoridad para hoy hablar de un cambio en la política de drogas, y eso es lo que se va a llevar a Viena en la próxima semana, en la conferencia mundial sobre drogas, bueno, la CND, que se lleva a cabo entre el 13 y el 17, ahí no es que pase mucho, pero Colombia tiene la presidencia, es un espacio muy diplomático donde si bien se respeta como el marco de las convenciones, la del 61, el 71 y el 88, que ya pues de por sí son hijas de este modelo prohibicionista, sí es una buena oportunidad para sentar la necesidad de hablar distinto del fenómeno de las drogas. Eso va a estar en el discurso, en la plenaria que Colombia va a presidir el lunes. Y pues ya por último, los dos ejes que restan es el de acción participativa, justamente por el tema de justicia social. El Ministerio de Justicia cree que no puede haber una política de drogas que se construya desde un escritorio en Bogotá, sino que debe ser una política de drogas que se construya desde los territorios, desde abajo hacia arriba. Ahí realmente es donde están los insumos que sirven para sacar un documento que reivindique todas estas luchas históricas, y por eso es que pues hemos priorizado 23 municipios donde estamos haciendo diálogos territoriales, estamos estableciendo diálogos no solo con organizaciones de comunidades que subsisten de la hoja de coca, sino también con colectivos de mujeres, colectivos ambientalistas, con maestros de escuelas rurales, entre otros, y eso va a ser transversal a su construcción. Y por último, los enfoques diferenciales, como es por ejemplo el enfoque de género. Sabemos que la política de drogas ha creado un impacto desproporcionado sobre ciertas poblaciones, entre esas las mujeres. Las mujeres se han visto
en proporción mucho más afectadas que los hombres en el marco de la política de drogas, y aunque esta cifra ha modulado un poco, la mayoría de las mujeres, de las personas hoy privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas, son mujeres, y hacia allá también tenemos que apostarle a un enfoque étnico, un enfoque que reivindique pues el ciclo de vida, la orientación sexual, entre otros enfoques. Entonces, bueno, esos son los, digamos, como el grueso, el decálogo de la política de drogas, sobre el cual se va a trabajar y sobre el cual se va a presentar el documento final de la política. Debe ser una política con mandato popular y sobre todo que tenga una coordinación interinstitucional, porque básicamente muchas políticas del Estado fracasan por la falta de articulación y de coordinación entre las entidades, y ahí pues hago un llamado especial a la SAE. Es muy importante que las entidades todas focalicen sus esfuerzos digamos, en unos territorios muy concretos, con el fin de romper esa dependencia que tienen las personas, que se ha generado hacia economías ilícitas, no solo de la coca, sino también hablamos acá, por ejemplo, de la minería. Y es importante llevar la oferta institucional en su conjunto hacia esos territorios, que lleguen las carreteras, que llegue el Ministerio de Agricultura con su oferta. Hay algo muy triste, y es que muchos ministerios no se sienten con responsabilidad en la política de drogas, incluso el sector privado tampoco, y creo que acá todos tenemos una parte de responsabilidad en cómo ayudamos a construir una política de drogas distinta en este país. No es solo un tema del gobierno, sino también es un tema de la sociedad civil, incluso a través de, por ejemplo, de pactos productivos entre economías populares, sector privado, sector público. Y pues bueno, esperamos desde el Ministerio de Justicia, como lo dije hace un momento, poder estar lanzando al país de manera coordinada y con sociedad civil, lanzando esta política de drogas alrededor de mayo. Y pues bueno, como simplemente cerrar y decir algo más de la SAE, creo que es muy importante la labor que están haciendo de vincularse al tema de reforma agraria. Realmente lo que ve en los territorios es el primer reclamo, y es repetitivo, es la falta de acceso a la propiedad rural. Ahí digamos como que inicia mucho de los problemas de este país. Yo soy historiadora de formación, digamos lo que siempre vi en el momento que estaba estudiando todo el tema del siglo XX, los años 60, incluso los años 40, vemos que la lucha campesina siempre fue una lucha por la tierra. Y pues bueno, eso no es ajeno a la política de drogas, es una relación sinérgica, y es importante empezar por ahí para hablar de una política distinta. Si no, pues estaríamos haciendo lo mismo de gobiernos anteriores. Entonces agradezco a la SAE esa labor que está haciendo de entregar bienes en contexto de la ruralidad. Gracias. Muchísimas gracias, Gloria, gracias por compartirnos estos pilares de la política. Esperamos, como lo decía al principio, poder concurrir de la mejor forma y reiterar pues que este no es un tema menor en la agenda, no es un tema más de la agenda, podríamos decir que es el tema estratégico de la agenda, y temas como la reforma rural, como la paz, que traemos de años atrás, ¿cierto? Pero sabemos que hoy en día no es posible avanzar en ellos si no abrimos este escenario y esta discusión sobre el narcotráfico, las economías ilegalizadas, la política de drogas. Quisiera agradecerles que se han quedado, sabemos que se corrió un poco la agenda, pero vamos en todo caso a abrir un espacio si alguien tiene alguna pregunta, igual que lo hicimos en la primera ocasión, alguna intervención que complemente, que quiera retroalimentar aquí a las colegas.
¿Ahí me escuchan? Bueno, muchas gracias. Estuve tomando atenta nota a, a las intervenciones de las dos. Muy recomendados los textos. También he tenido la oportunidad de revisar. Dicho sea de caso, también me atrevería a recomendar uno que otro texto porque siento que en las intervenciones igual hay un riesgo de caer en tres cosas que estuve anotando. El primero es lo que Margarita Sergi ha llamado como el mito de la ausencia del Estado, ¿sí? Es un mito que también, muy en lo que decía Estefanía, ha permitido que el Estado haya operado de cierta forma con una geografía de la imaginación, es decir, creando esos territorios como salvajes, como pobres también, como un cierto tipo de exotización y además una geografía de que ella llama de la intervención, ¿no? Ciertas formas de llevar el Estado hacia ese lado, acompañado de diversas instituciones, operando e interviniendo de ciertas formas. Y creo que también hemos caído en ese riesgo, ¿sí? En el riesgo de coger ese mito de la ausencia del Estado para construir ese tipo de intervención estatal. El segundo, que no logramos todavía entender y que a veces solemos pasarlo, y lo ha demostrado, digamos, la historia, es que hoy, pues digamos, años y tras años de historia, no logramos acabar, ni siquiera debilitar en gran medida el ciclo o la relación entre narcotráfico y violencia, ¿no? Parece ser que lo que tenemos ahora es un narcotráfico, digamos, mucho más perfeccionado, con ciertas prácticas más perfeccionadas, con otros actores, porque se han debilitado los grandes cárteles, pero lo que ha hecho es aumentado, digamos, el nivel de violencia para legitimarse los pequeños o pequeños cárteles que se han producido y vuelve a repetirse esos ciclos de violencia, ¿no? Que no tenemos, parece ser que no encontramos la fórmula ahí. Y el tercero es una relación que todavía no hemos explorado mucho, que era en lo que hablaba Estefanía, otra forma de concreción de la violencia, y es la relación entre narcotráfico y corrupción, ¿no? Parece ser que no la hemos explorado. Sabemos muy bien que hay relaciones del narcotráfico con la violencia, pero no entendemos en qué forma entra ahí pues la corrupción, ¿no? Todavía no logramos rastrear. Gracias. Muchísimas gracias, Gloria, Eloísa, y me recuerdan el nombre de la compañera. Estefanía. Muchísimas gracias por el panel y por su generosidad en el conocimiento. Tenía una pregunta: si nosotros hiciéramos una analogía entre el negocio puntualmente de la cocaína, pero bueno, pensando en otras drogas también, como negocios que son altamente rentables, o pues lo que dice la visión, digamos, general, es que son altamente rentables porque son ilegales, y la ilegalización permite unos márgenes de rentabilidad muy altos. Si uno hiciera la comparación, por ejemplo, con el negocio del alcohol, con la prohibición en los Estados Unidos, que era un negocio ilegal y en tanto ilegal altísimamente rentable, pero que luego cuando se legalizó una droga, el alcohol, en mi opinión moralmente igual que la cocaína o que la marihuana, esta no dejó de ser rentable. De hecho, el alcohol es uno de los grandes negocios internacionalmente, y la cuestión entonces es esa posible legalización. ¿Qué nos dice sobre qué tan rentista o qué tan productivo es el negocio de la cocaína? Si igualmente en una posible legalización fuese altamente rentable, eso no es productivo. ¿El negocio parte de la ilegalización o también existe un margen, una posibilidad de márgenes muy altos, y por lo tanto de dónde se queda el valor en la economía si estos negocios se legalizaran? ¿Recogemos tres? Hola, sí, muy buenas tardes. Diego Turmeque de Rurales, del equipo agroproductivo. No, básicamente tres elementos, y es que después de estas intervenciones y el análisis que se hace alrededor de
de los cultivos de uso ilícito, pues un elemento para destacar es que la espacialidad rural ha sido modificada en el contexto nacional por el tema de cultivos de uso ilícito. Y detrás de esto, digamos, se ha generado toda una transformación cultural bastante compleja. Ese, digamos, es como un elemento que yo creo que no hay que perder de vista. Creo que hay que salir al paso con hacer un análisis geopolítico de la producción alimentaria del país, especialmente en el caso del cultivo de hoja de coca en zonas de trópico bajo, ¿sí? Y ahí es donde, digamos, la SAE entra y puede, digamos, aportar a la construcción de modelos para la producción alimentaria. Creo que ese aporte de entrega de predios enfocados a la producción de carne, de leche, de frutas, de distintos otros cultivos, podría ser un elemento muy interesante que tendría que ir acompañado de toda una intervención integral, como creo que se ha venido destacando, no solamente con el cultivo y el proyecto productivo, sino también con el montaje de toda una infraestructura de acompañamiento estatal en términos de vías, de comercialización de otros productos y de participación de las organizaciones campesinas, que son las que han venido interactuando con la SAE y que han sido receptoras de los predios que se han venido entregando. Entonces, esos son como 3 elementos que yo quería destacar y que son muy interesantes en este estudio y enfoque de la producción agroalimentaria versus el tema de cultivos de uso ilícito. ¿Quién? Buenas tardes, mi nombre es Giselle Paola Mesa de la Regional Centro Oriente. Básicamente, lo que yo quiero preguntar es si el presidente Petro ha tenido en cuenta en la política de drogas a los cocaleros, ya que pues precisamente nos estaban comentando que ha sido difícil que ellos hagan parte de ella, y a los diferentes actores que han estado en el conflicto, como por ejemplo las FARC, era eso. Bueno, voy a empezar por la última pregunta. Claro que sí. Digamos que parte de decir que hay una política de drogas con mandato popular significa que tiene que ser construida por quienes nos dieron ese mandato popular para llegar a este gobierno. Y para nadie es un secreto que este gobierno llegó, odio usar la palabra la Colombia profunda, pero viene desde justamente esos territorios donde están las personas que subsisten de la hoja de coca hoy, y por eso, digamos, por incluso mandato presidencial también que se ha dado a todas las entidades, el Ministerio de Justicia, que es el que está liderando la construcción, como les mencionaba hace un rato, está yendo a los 23 municipios, digamos, con más afectación por, digamos, la economía asociada al narcotráfico, entre los cuales pues principalmente, tengo que decir por ahí 18 de ellos son municipios con alta presencia de cultivos de coca, y el resto sí son con alta prevalencia de consumo y de microtráfico. Entonces la respuesta sería un determinante sí, la participación, sino también en las encuestas. Y respecto a la pregunta sobre que hacía Daniel, si no estoy mal, Simón, sobre la rentabilidad de la cocaína, no sé si lo entendí bien, pero creo que lo que tú estabas preguntando es si al transitar hacia un mercado regulado seguiría siendo igual de rentable. ¿Era esa tu pregunta? Más o menos. Bueno, más o menos.
Es cierto que no hay un estudio, digamos, muy oficial hoy de cuánto sería, por ejemplo, el potencial de un mercado regulado de cocaína. Existe unos aproximados para cannabis. Por supuesto que al mercado ser regulado, pues el precio descendería. Primero por una razón lógica desde el Estado, digamos, si hoy estuviéramos hablando de regular la cocaína, pues tendríamos que ofrecer un precio más bajo para competir con el mercado negro, igual que como tiene que suceder con el cannabis. Vemos que muchos países, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que es California, no ha podido quitarle del todo el mercado del cannabis al mercado negro simplemente porque tienen unos impuestos altísimos y pues la gente sigue prefiriendo recurrir al mercado ilegal que al legal. Eso lo primero. Y segundo, pues simplemente por efecto económico, ya sería mucho más fácil, por decirlo así, las condiciones tanto para la producción como para el acceso, lo cual abarataría los costos considerablemente. Si nosotros habláramos de regular cocaína, diríamos que tendríamos por ejemplo, una cadena productiva ya en un nivel pues mucho más avanzado, con una mano de obra pues digamos que está dentro de la legalidad y pues bueno, todas esas condiciones de un mercado regulado sin duda abaratarían los costos porque sería mucho más fácil acceder a ellas sin necesidad de recurrir al mercado negro, por ejemplo. Pero si quieres puedes complementar la pregunta y no sé si me quedé corta con algo, ¿sí? Y de resto, pues creo que las demás preguntas eran para Estefanía, entonces le cedo la palabra. Vale, gracias. Todas sus intervenciones son brillantes y muy, muy importantes y muy retadoras. No se vayan con que esta es la verdad absoluta, sino que váyanse con que hay que seguir analizándolas. Yo quisiera plantear una cosa y es referente a lo que planteas tú sobre el mito de la ausencia del Estado. Es fundamental lo que planteas y es el miedo que a mí me da el tema del ordenamiento. O sea, todos sabemos y estamos claros que el principio básico es que hay que tener reglas claras. Con reglas claras, por ejemplo, sobre propiedad, las cosas funcionan con menos violencia, ¿no? Eso es como lo básico. Por eso cuando hablamos de sustituir economías, pues partimos de ordenamiento claramente, ¿no? El problema no es que se haga ordenamiento, no, el problema, por supuesto, lo primero que hay que hacer para transformar esos territorios es hacer ordenamiento, porque además los mismos campesinos han dicho que cuando van a hacer los programas de sustitución de coca en sus territorios que no tienen sobre los cuales no tienen propiedad, no pueden hacer ningún proyecto productivo. Entonces imagínense el nudo que hay. Necesitan sustituir, pero no pueden hacerlo en sus territorios porque no tienen papeles. Entonces ese es un tema fundamental que ellos han dicho desde la Convención Nacional Campesina. Ellos lo primero que dijeron es ordenamiento territorial, que me da mucho gusto que lo tengan de primero acá en el decálogo y hayan escuchado. Ahora, el problema es cómo es esta intervención y cómo es este ordenamiento. No sé cómo vaya a ser, pero esa es una lucha muy seria dentro de las organizaciones y dentro de los territorios, porque es precisamente cómo se piensa y cómo se va a ordenar y para quién y para qué se va a ordenar el territorio. Y creo que lo que tú dices de Sergio sobre esa intervención es muy poderosa. Por ejemplo, los acuerdos de paz crean la zonificación, la zonificación participativa. Se supone que es una zonificación y un ordenamiento que hace la gente sobre sus territorios. Dicen aquí va a estar el bosque, aquí va a estar el río, aquí vamos a hacer producción, aquí queremos la carretera, ¿no? La gente participa. Pero lo que hacen ahora con esa zonificación participativa son grandes contratos a interventorías externas que llegan y ni siquiera conocen la región. Entonces a mí me parece muy importante eso que tú planteas y el llamado de atención. Exactamente. Entonces,
Exacto, y hay un punto muy puntual sobre si llenamos de propiedad privada todo, pues estamos fortaleciendo un mercado también de acaparamiento, porque el acaparamiento también termina en la compra del más grande sobre los más pequeños. Eso ocurrió con la formalización de tierras para mujeres en Guatemala, por ejemplo. Entonces, si formalizamos solo propiedad privada, pues tampoco estamos haciendo nada en torno a resolver los problemas estructurales del campo, y ahí hay unas figuras que este país ha creado, ¿no? Las zonas de reserva campesina y otras figuras que de una u otra forma encadenan esto a lo popular, ¿no? E impiden que el mercado se apropie. El otro punto para terminar, el tema de qué pasaría si esto se legaliza. Por eso nosotros no hablamos de legalizar, sino de regular, porque legalizar a veces nos omitimos la pregunta del cómo va a ser. Entonces, mira, hay varios pasos. Pasta base. El campesino produce hoja de coca, pero principalmente donde está el gran margen de ganancia está en pasta base para él. De pasta base hay cristalizaderos. Entonces, hagan de cuenta que el país está lleno de bombillos donde están los laboratorios de pasta base. Muchos bombillos blancos. Y hay muchos menos bombillos rojos, pongan unos bombillos rojos, muchos menos. Es decir, toda esta gran producción de pasta base llega a un nudo. Esos bombillos rojos son los que se llaman cristalizaderos, que es donde se transforma la pasta en cocaína. Y esos son los que requieren una inversión enorme. Se necesita $1 millón para hacer un espacio de estos. Entonces, claro, ahí hay dos nudos, y el otro nudo es tener tener el outsourcing para que te lo lleven a las calles de Chicago donde quieres llevarlo y allá venderlo, ¿no? Entonces hay unos puntos neurálgicos y les voy a decir, en terreno puede costar $5.000 el clorhidrato, pero en el delta del Orinoco ya está costando 18.000 euros. Entonces imagínense ese rango de ganancia. Entonces, la pelea no es si legalizamos o no. Aquí la pelea no es si las mamás nos van a dejar consumir o no, y no lo quieren hacer parecer, ¿no? Que el problema es que el niño en Bogotá, en el territorio de Bogotá, de Rosales, pueda consumir tranquilo, no. Aquí el problema es quién se queda con ese margen de ganancia, ¿no? Y por eso, claro, nos inventamos la participación y todo esto, pero por supuesto aquí hay unos lobbies muy poderosos como el de la marihuana, que fueron los que se quedaron con eso de la marihuana medicinal y el cannabis medicinal. Y quieren hacer lo mismo ahorita con la recreativa, y con la cocaína los que no desatoran no es el moralismo, los que no desatoran es el mercado que está negociando justo esa ganancia. Entonces, por supuesto, yo creo que disminuirían los costos, por ejemplo, los costos que van a servicios de seguridad y de violencia, pero el mercado iría a sus justas proporciones, creo que seguiría siendo muy rentable, pero la pelea es para quién va a ser esa rentabilidad. Y son preguntas maravillosas y nos podemos seguir hablando ahorita en un ratito, pero gracias por escuchar y ojalá nos veamos en futuros escenarios. Un aplauso a todos. Gracias, Estefanía. Gloria, ¿quiere añadir un pequeño elemento? Sí, solo para añadir algo a lo que tú dijiste, y es, no es si llevamos, o sea, si los territorios han estado vacíos o no, sino qué estado es el que se ha llevado, porque los territorios nunca han estado vacíos, ¿no? Ahí ha habido un cierto tipo de gobernabilidad, no ha sido el estado clásico, el estado social de derecho, pero ha habido un estado que ha funcionado de la misma manera, solo que con actores ilegales. Entonces, los actores ilegales cobraban impuestos, los actores ilegales construían carreteras, hoy las construyen, hacían escuelas, resolvían disputas, digamos como que hacían el mismo ejercicio que hace hoy el Estado, pero la pregunta es hoy, ¿qué Estado vamos a llevar y cómo lo vamos a llevar? Porque sin duda el mito creo que es decir que esos territorios han estado vacíos cuando nunca han estado, e incluso hay procesos de autogobernabilidad que hay que reconocer muy importantes y de autogestión desde las comunidades. Entonces sí, sin duda es un reto. ¿Qué y cómo? Vale, muchísimas gracias. Con esto, no sé si Alexander quisiera dar algunos puntos de cierre, o con esto ya podríamos
como te parezca, gracias. Dar por concluida para la próxima, introducen la siguiente. No olviden, nos restan 3 interesantes jornadas. La siguiente será el viernes 14 de mayo, luego el 12 y 16 de junio, 14 de abril, perdón, 12 de mayo y 16 de junio. Nos resta valor público, social, ambiental, el tema de ordenamiento y descentralización y el reajuste institucional de la SAE en el que estamos. Que tengan muy buena tarde y feliz continuación.